Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Teach Me Touch Me basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Entonces, lo intentaré de nuevo. Girl solo pudo tragar y asintió intensamente. Voy a besarte. El hombre alto se inclinó para quedar al mismo nivel mientras ponía su gran palma para tocar la mejilla de Girl y mantenerlo lo más quieto posible. Solo había entre ellos una pequeña distancia mientras sus ojos se atraían el uno al otro. Cantí podía ver la emoción a través de los ojos castaños claros, antes de que se cerraran, preparándose para lo que estaba a punto de suceder. El joven era muy consciente de que sus propias acciones no eran completamente naturales, sin embargo, no pudo controlarse, especialmente en el momento en que esos ojos agudos y deslumbrantes lo miraron. Pero para dejar atrás ese problema, Girl cerró los ojos para evitar esa visión peligrosa. Cantí sonrió levemente en la comisura de su boca al ver tal actitud, porque nunca había visto a alguien tan inocente pero lo suficientemente valiente como para luchar a este nivel, a pesar de que había algo de disgusto por su torpeza, pero al final, alguien como él eligió volver a saborear esos suaves labios. Ah, la voz reprimida del chico de repente hizo un sonido cuando fue aplastado por la cercanía. Para Cantí era solo un beso común y corriente, pero para Girl, el joven con poca experiencia, sintió un cosquilleo en todo el cuerpo. Era como si la sangre en su cuerpo bombeara como loca. El peso del hombre de más de 30 años hizo que ambas piernas no pudieran mantenerse firmes y soportar su propio peso. Cantí vio que la persona frente a él se estaba volviendo cada vez más débil. Tuvo que mover las palmas que estaban en las mejillas de Gare para sostener su delgada cintura con su propio cuerpo, como apoyándolo para seguir dando ese beso. Su aroma era... Todo lo que sabía era que ese chico olía increíblemente bien. Los labios eran suaves como el algodón, aunque sus habilidades no eran las mejores. Ah, el mayor se alejó primero porque parecía que frotarse los labios en ese momento haría que un niño como Girl no pudiera controlar muy bien su propia respiración. Un par de ojos redondos todavía estaban húmedos. En el momento en que se miraron, fue diferente de Cantí, cuyos ojos ardientes y deslumbrantes no se habían suavizado ni un poco. Chico, no importa cuántas veces intente besarte, todavía no sabrás besar. La punta de su pulgar se extendió suavemente sobre sus suaves labios, un gesto que no lo hizo feliz, pero que no perturbó su estado de ánimo en lo más mínimo. En repetidas ocasiones todavía causó una sensación de afecto. El chico que parecía estar siendo insultado mantuvo la boca cerrada. Girl sabía que no tenía control sobre ese beso. No podía controlar nada, a pesar de que tenía cierta experiencia en este asunto. No era la misma que el hombre frente a él, por tanto, parecía alguien que acababa de aprender todo. Cantí tenía un rostro hermoso y su pecho era agradable a la vista. Podía hacer que ese beso apasionado fuera similar a la succión de un alma. Tal vez por todas esas razones, Gar, que tenía poca experiencia, parecía no tener ninguna. Creo que el quinto piso podría no ser adecuado para un niño como tú. No soy un niño. Cantí frunció el ceño un poco cuando escuchó a Gar discutir sin hacer contacto visual, pero no sintió ninguna molestia. Una vez más, de manera inconsciente, volvió a sonreírle. Si fueras mayor, no discutiría así. Gar seguía escondiéndose de Cantí aunque no estaba del todo fuera de su vista. ¿Dónde está tu casa? Te llevaré. No importa. Puedo volver por mi cuenta. Hubo una firme negativa de Girl, y aunque Cantí quería llevarlo a casa en ese momento, se rindió porque quería mantener sus asuntos solo entre ellos dos porque ni siquiera sabía su nombre. Era mejor terminar así. El hombrecito se giró y abrió la puerta en el mismo momento en que el familiar compañero de Cantí,
que acababa de besarlo y saludarlo dentro del club, estaba parado ahí sorprendido un poco al ver a Girl salir del cuarto donde debería estar él, pero conocía bastante bien la personalidad de Playboy que tenía Kanti, así que al final decidió no preguntar nada. Girl se enfrentó a la persona que fue a ver a Kanti. Su apariencia era claramente diferente a la del joven. Si Girl era la persona más insípida, entonces ese chico era el más extravagante e irradiaba pasión. Este es el verdadero tipo de Kanti que seguía rechazando a niños inexpertos como él.